Bueno, las personas que viven en estado de pobreza tienen múltiples situaciones que las ponen sobre todo en una mayor vulnerabilidad en términos de su salud. Y hay muchos fenómenos. Por un lado, pues están expuestas a vivir en condiciones que les afectan la salud, por ejemplo, una mayor posibilidad de hacinamiento que tiene que ver con muchos problemas de salud como la tuberculosis, por ejemplo. Tienen una menor posibilidad de acceder a ciertos bienes y servicios que pueden favorecer su salud, como el tema del consumo de ciertos alimentos y en general todo el tema nutricional es muy importante, y eso tiene que ver con muchas situaciones de salud relevantes. Tienden a vivir en entornos que suelen ser mucho más inseguros, lo cual también tiene implicaciones en salud. Suelen vivir en esos mismos entornos donde las posibilidades de movilizarse, de transportarse, de vivir en condiciones, digamos, que a lo largo pueden tener, digamos, implicaciones en salud, son muy importantes. Entonces, lo que pasa con la pobreza es que no solamente les genera unas condiciones de mayores riesgo, sino que cuando incluso presentan los problemas de salud, dada la situación de pobreza, están en una condición de mayor desventaja para poder mitigar o tener de alguna forma una recuperación de esos problemas de salud que ha generado la pobreza. La condición de pobreza no es una cosa gratuita en términos de que no son al azar que las personas terminan con una condición como esta. Es en gran parte una condición que se genera por la estructura, la manera que como sociedad nos hemos organizado, de tal forma que tenemos un sistema económico y político que lleva a que las personas, un grupo importante de nuestra población, viva en condiciones de pobreza. Entonces, digamos, hay unas condiciones de la estructura de la sociedad, de la manera en la cual la sociedad se organiza, que explica por qué terminamos teniendo un volumen importante de la población como pobre. Las condiciones de oportunidad, en términos de las posibilidades de empleo, las posibilidades de educación, etcétera, etcétera, terminan explicando el por qué, o terminan influenciando el por qué las personas puedan estar en una condición de pobreza. La pobreza es, digamos, el resultado, es explicada en parte por esas condiciones estructurales que tenemos en una sociedad como la nuestra y en otras sociedades, y digamos, eso tiene que ver, como lo mencioné, con la manera en la cual nos organizamos como sociedad y los acuerdos que hacemos como sociedad en función de tomar decisiones alrededor de generar ciertas condiciones, por decirlo de alguna forma, que terminan generando una mayor desventaja o un mayor rezago de ciertos grupos frente a la posibilidad de adquirir unos bienes y unos servicios que les permitan, digamos, una mejor calidad de vida. Entonces hay una pobreza que es importante decir que tiene que ver más con lo monetario, pero hay otro tipo de pobrezas que tienen que ver obviamente con no solo con lo monetario, sino con otras oportunidades o con otras exposiciones que tienen usualmente las personas. Yo creo que en algunos casos, yo no sé si pueda que haya un interés explícito por manipular la información, pero creo que a veces sí se hace un cubrimiento de la situación de pobreza que es muy, por decirlo algo, muy simplista. Que hace ver la pobreza como una condición, digamos, o a veces muy vinculada a una decisión de los individuos, o que la hace ver, digamos, sin que le permita a uno comprender la complejidad de la pobreza. Entonces yo creo que sí hay en algunos casos un error en los medios de comunicación cuando no son capaces de ver, digamos, las condiciones más estructurales que explican la pobreza. Entonces no necesariamente podría decir que es porque hay una intencionalidad hacia ocultar la condición de pobreza o a manipular la información sobre pobreza, pero sí creo que a veces lo que puede pasar es que falta, digamos, un análisis mucho más profundo frente a lo que es la pobreza, y en el ejercicio de comunicar eso se falla porque se termina en una cosa muy simplista de explicación del problema.